La anestesia no siempre comprende que haya que dormir completamente a un paciente, tanto sedarlo como mantenerlo en un estado de letargo específico, sino que la propia anestesia puede paliar una zona concreta del cuerpo para una operación, como por ejemplo puede ser una sutura quirúrgica en un miembro, el cambio de una prótesis o de procedimientos ortopédicos, o incluso dentro de los ámbitos obstétricos, que una mujer sea testigo de dar a luz. Puede ser en un parto natural o en una cesárea. Aquí es donde entran los términos de anestesia local. Tenemos muchos fármacos anestésicos de tipo locales, pero especialmente se dividen en dos. Los del grupo aminoésteres, los cuales están comandados por la cocaína, y los de tipo aminoamidas, que están comandados por la lidocaína y su familia derivada. Aquí es donde entra la bupivacaína, que incluso supera a su propia madre, a la lidocaína, tanto en potencia como en el uso en las cirugías ambulatorias y también en los ámbitos quirúrgicos donde se emplee la anestesia local. La bupivacaína es un fármaco que pertenece a la familia de los anestésicos de tipo locales. Y dentro de los anestésicos de tipo locales, pertenece al grupo de los conocidos como aminoamidas, los cuales están comandados por un anestésico, la lidocaína, de la cual derivaron todos los demás. En este caso, la bupivacaína junto con la metivacaína fueron los dos primeros derivados del anestésico madre, de la lidocaína. Y de ahí han ido saliendo otros derivados anestésicos más, como por ejemplo la articaína. La bupivacaína la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo su propio nombre genérico. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la bupivacaína, donde vemos la similitud estructural con su madre, en este caso con la lidocaína. Pero especialmente debemos de prestar atención a la característica que hace que la bupivacaína pertenezca a su grupo específico, es decir, el enlace de tipo aminoamida, el cual lo diferencia de la otra familia de anestésicos locales, los conocidos como aminoésteres, los cuales están comandados por la cocaína, como puede ser la benzocaína o la procaína. A su vez, también podemos ver que la bupivacaína tiene algunos grupos metilo que están unidos al grupo benceno del extremo, así como también una cadena metilada terminal. La bupivacaína, como su familia de los anestésicos locales de tipo aminoamidas, está indicada en cualquier situación de tipo anestésica donde se requiera dormir o paliar la sensación de dolor en una zona específica, la cual está íntimamente ligada o estrechamente ligada a una zona nerviosa, como puede ser la médula espinal, el plesto cervical o incluso hasta el propio nervio ciático. En este caso, la bupivacaína podemos utilizarla en cualquier situación de anestesia local, como puede ser la anestesia epidural, por ejemplo, en los ámbitos obstétricos, quirúrgicos, como en el parto o en las cesáreas, la anestesia local de tipo espinal cuando hay que dormir todos los miembros inferiores, por ejemplo, para un proceso ortopédico. También podemos utilizarla en la anestesia intratecal, es decir, administrar
el anestésico, la bupivacaína, dentro del espacio subaracnoideo, tanto a nivel cerebral como a nivel espinal, así como también en la anestesia caudal, para intervenciones quirúrgicas en la zona del periné y los genitales. También podemos utilizar la bupivacaína para los bloqueos regionales, por ejemplo, dormir una zona del cuerpo, como puede ser el hombro o incluso el brazo entero, mediante la paliación del plexo que inerva esa zona, por ejemplo, en este caso, el plexo braquial. Y también podemos utilizar la bupivacaína para las propias infiltraciones articulares. A pesar de que la bupivacaína es un anestésico bien tolerado y en general no suele haber efecto adverso a no ser que se haga un uso incorrecto de la misma, tenemos que saber que la bupivacaína está especialmente contraindicada en la anestesia intravenosa, es decir, la bupivacaína, como todos los anestésicos locales de tipo aminoamidas, pueden provocar fallos a nivel cardiovascular, especialmente a nivel cardíaco, por lo cual, aparte de la lidocaína que se utiliza como antiarrítmico, todos los anestésicos locales, sea la articaína, la bupivacaína, la mepivacaína, todos siempre es mejor y preferiblemente no administrados en el torrente sanguíneo para evitar que llegue al corazón. También tenemos que decir que la bupivacaína no se debe de utilizar en los bloqueos de Bayer, ya que puede haber la fatalidad de que falle el torniquete o la presión dentro de la zona a anestesiar, y de ahí que la bupivacaína llegue al ámbito cardíaco. Por supuesto, la bupivacaína no la utilizaremos tampoco en la propia alergia a los anestésicos locales de tipo aminoamidas. Si el paciente presenta bradiarritmia como bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, bradicardia en sí, y también si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos, en las hipertermias, y también si el paciente tiene alteraciones de la coagulación o del estado neurológico, de neuropatía. Si el paciente presenta infecciones dentro de los nervios, es decir, neuropatías como tal, no utilizaremos la bupivacaína, muy importante. Y tampoco se debe utilizar si el paciente tiene anemias, alteraciones de la tensión arterial como hipertensión o hipotensión. Pero especialmente hay que quedarse con que la bupivacaína siempre no debe de utilizarse o no debe de administrarse por vía intravenosa. Se pueden utilizar el resto de vías, pero nunca la intravenosa, ya que la bupivacaína dentro de los ámbitos cardiovasculares puede provocar efectos adversos graves, como por ejemplo alteraciones de la tensión, bradiarritmias, incluso hasta paros cardíacos. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la bupivacaína hay que tener cautela en pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, aunque no se requiere un ajuste de dosis en ellos. Si el paciente presenta cierto grado de neuropatía, lo cual ya no contraindica el uso de la bupivacaína, o si el paciente tiene infecciones tanto locales como sistemáticas, así como alteraciones de los vasos sanguíneos, de vasculopatías. Todo anestésico local, o mejor dicho, todo ámbito quirúrgico donde se utilice anestesia local o anestesia general, el paciente debe de estar monitorizado, incluso aunque éste esté despierto. Y por supuesto, siempre hay que utilizar la mínima dosis efectiva de la bupivacaína, como de todos los anestésicos locales, para prevenir la aparición de adversidad. Y si se utiliza la bupivacaína por ciertas vías parenterales, como por ejemplo la vía intramuscular o la vía subcutánea, por ejemplo en las infiltraciones o en los bloqueos regionales, siempre se hará de forma muy lenta y alternando los planos si fuera necesario.
el mecanismo de acción de la bupivacaína es absolutamente idéntico al resto de los anestésicos locales, en este caso de su familia de las aminoamidas. Es decir, la bupivacaína disminuye la permeabilidad nerviosa a uno de los oligoelementos más importantes del organismo, al sodio, por lo cual se inhibe la transmisión nerviosa, se duerme a los nervios, lo cual conlleva a que hay una pérdida del propio sistema nervioso que hayamos anestesiado con la bupivacaína. Y recordamos que, al igual que su familia como la lidocaína, la mepivacaína o la articaína, la pérdida nerviosa que provoca la bupivacaína comienza con una pérdida nerviosa de tipo autonómica. De ahí seguimos con una pérdida sensorial para que finalmente haya una pérdida nerviosa motora o neuromotora. Y la disminución de las características que otorga la bupivacaína son: primero, palia el dolor, de ahí palia la temperatura, lo cual disminuye la misma, quita el tacto, es decir, quita uno de los principales sentidos del organismo, así como también la propiocepción del propio paciente, y finalmente el tono del área que ha sido anestesiada con la bupivacaína. Las vías de administración de la bupivacaína son muy variadas, pero especialmente debemos de recordar que la vía intravenosa no debe de utilizarse. Hay que evitar que cualquier anestésico local llegue al torrente sanguíneo y de ahí al sistema cardiovascular. Y algunas de las vías que podemos utilizar de la bupivacaína son: de tipo parenteral tenemos la vía intramuscular y subcutánea, las cuales serán de forma muy lenta y cambiando los planos si fuera necesario. La vía intraarticular, es decir, administrar el anestésico dentro de la propia articulación o de la cápsula articular. Y por supuesto las vías nerviosas, como por ejemplo la vía epidural, la vía espinal, la vía intratecal, la caudal y los bloqueos regionales o bloqueos de campo. La posología más habitual y común de la bupivacaína está condicionada a dos factores especialmente. El primer factor es el tipo de anestesia que vamos a utilizar, ya que no son la misma dosis de anestesia epidural que una anestesia intratecal o que un bloqueo regional nervioso. Y el segundo factor es la disolución o la concentración de disolución que vayamos a utilizar de la bupivacaína, ya que ésta se presenta en varios formatos de farmacología, como por ejemplo del 0,25%, del 0,5% y del 0,75%. Usualmente siempre se suelen utilizar las concentraciones más bajas, es decir, del 0,25% o del 0,5%, mientras que las concentraciones mayores, las del 0,75%, se suelen dejar para operaciones quirúrgicas de tipo hiperbáricas. Si utilizamos la bupivacaína a dosis máximas únicas, podemos utilizar 2 miligramos por kilogramo, que equivalen aproximadamente a 2,5 a 5 miligramos por mililitro. Que utilizamos la bupivacaína para hacer una infiltración articular, por ejemplo, en la rodilla. Es muy importante saber si la bupivacaína la vamos a administrar con epinefrina o no. Recordamos que la epinefrina dentro de la anestesia provoca una vasoconstricción en la zona y evita que el anestésico se disperse por el resto del cuerpo, lo cual hace que el anestésico permanezca más tiempo dentro de la zona deseada. Por lo cual, si hacemos una infiltración sin epinefrina,
podemos administrar 175 miligramos. Y si por el contrario, si administramos la bupivacaína con epinefrina, podemos administrar una dosis aún mayor, 225 miligramos, la cual permanecerá más tiempo dentro de la infiltración. Que utilizamos la bupivacaína dentro de los ámbitos obstétricos, por ejemplo, en los partos. Si el parto es de tipo normal, un parto natural, podemos utilizar 1,2 mililitros al 0,5%, mientras que si el parto es por cesárea, podemos utilizar una dosis algo mayor, de 1,5 a 2 mililitros de 0,5% de concentración. Que cambiamos la anestesia o queremos una anestesia epidural. Si la queremos de tipo parcial, utilizaremos de 10 a 20 mililitros al 0,25%, siempre la mínima dosis efectiva. Y si ya queremos una anestesia epidural total, pues utilizaríamos la misma dosis pero con una concentración mayor, del 0,5% o incluso del 0,75%. Que utilizamos la bupivacaína para una anestesia caudal, en este caso un bloqueo de tipo sacro en la zona genital y perianal. Podemos utilizar de 15 a 30 mililitros con las concentraciones de 0,25 a 0,5%. Si utilizamos la bupivacaína para un bloqueo de campo, un bloqueo regional nervioso, como por ejemplo del plexo braquial o incluso de los plexos cervicales, podemos utilizar de 5 a 37,5 mililitros al 0,5% o utilizar mayores dosis pero reduciendo la concentración, de 5 a 70 mililitros al 0,25%. Y si ya ese bloqueo nervioso es de tipo simpático, es decir, un bloqueo adrenérgico, utilizaremos dosis de 20 a 50 mililitros al 0,25%. Y finalmente, si utilizamos la bupivacaína para la anestesia espinal, por ejemplo, para una operación quirúrgica de miembros inferiores, por ejemplo, un cambio de prótesis, podemos utilizar de 1,5 a 2 mililitros al 0,5%. Que vamos a hacer una operación de abdomen, utilizaremos una dosis algo mayor, 2,4 mililitros al 0,5%. Y si ya finalmente se va a realizar una gran operación quirúrgica, por ejemplo, una operación de traumatología o un cambio de prótesis, por ejemplo, de cadera que abarca un área bastante grande, pues entonces ya utilizaremos dosis máximas de 3 mililitros al 0,5%, pero siempre recordar que hay que utilizar las mínimas dosis efectivas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la bupivacaína con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la bupivacaína, ya que este fármaco, al igual que la mayoría de los anestésicos locales, se suele utilizar en solitario y no se mezclan con ningún fármaco o solución. Y dentro de las interacciones debemos de saber que la bupivacaína tiene sinergia y agonismo con su propia familia, con los anestésicos locales de tipo aminoamidas. Puede haber un mayor riesgo de hemorragia o de sangrado si el paciente está en tratamiento con heparinas o con AINES. Y finalmente también tiene interacción con soluciones alcalinas, donde se han documentado ciertos casos de precipitaciones y cristalizaciones. Puede que seamos algo repetitivos al volver a insistir en que la bupivacaína no debe de administrarse por vía intravenosa, es decir, al torrente sanguíneo, ya que la bupivacaína se ha demostrado que puede tener grandes y
letales efectos adversos si alcanza a el propio corazón. Por lo cual, la bupivacaína, si se administra de forma correcta y a las dosis recomendadas, es un fármaco muy seguro. Pero si hay algún error de administración o un fallo incluso en la ejecución de la técnica de administración de la bupivacaína, siempre hay que evitar o ver que la bupivacaína no ha llegado a la sangre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se pueden dar efectos adversos como hipotensión arterial muy marcada, bradiarritmias y también cierto tipo de incontinencias. Lo que pasa es que las incontinencias están más ligadas al uso que se le da de la bupivacaína en ciertas zonas, como por ejemplo incontinencias fecales en anestesia del abdomen o incontinencias urinarias si se utilizan anestesias caudales en la zona del periné y los genitales. A nivel neuromuscular o neuromotor, la bupivacaína puede provocar parestesias y movimientos anormales, así como calambres y espasmos. También puede provocar parálisis si se utilizan dosis más fuertes o más, mejor dicho, mayores de las recomendadas. Y también puede provocar convulsiones a nivel nervioso, especialmente a nivel nervioso central. Por ejemplo, si utilizamos la bupivacaína en los ámbitos pediátricos por vía intratecal. Y también, evidentemente, el principal efecto adverso de la bupivacaína, aunque se utilice de forma correcta, es la aparición de multialgias, es decir, dolor en la zona que ha sido anestesiada, ya que la administración parenteral de la bupivacaína, por ejemplo, por vía intramuscular o vía subcutánea, incluso aunque se realice de forma correcta, suele ser bastante dolorosa, hasta que ya la bupivacaína comienza con su efecto anestésico y ese dolor puede volver después de desaparecer la bupivacaína. Y dentro del embarazo y la lactancia, la bupivacaína tiene categoría C, es decir, hay que dictaminar muy exhaustivamente si utilizarla tanto en el embarazo como en el lactante y durante la lactancia, así como a su vez la bupivacaína está contraindicada en el primer trimestre del embarazo, ya que se ha asociado al riesgo de daño fetal y malformaciones, por lo cual, tanto en el embarazo como en la lactancia, la bupivacaína es muy importante determinar si se utiliza o no, si es merecido correr el riesgo de administrarla. Por último, hay que comentar ciertas características y pesquisas respecto a la bupivacaína. En primer lugar, decir que la bupivacaína no se ha demostrado que sea un fármaco dializable o no, por lo cual su uso en pacientes de dialización será muy cauto y no suele requerir un ajuste de dosis, a no ser que el paciente tenga un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como también de neumopatía, por lo cual se reducirá la dosis en consideración a las necesidades. De nuevo decir que la bupivacaína se puede utilizar en cualquier anestesia local, pero siempre que la técnica de anestesia sea de forma correcta y bajo una experimentación bastante crítica. También decir que la bupivacaína, ya por cuarta o quinta vez, no se debe de administrar de forma intravenosa, ya que la bupivacaína a nivel cardiovascular puede crear efectos adversos bastante graves, incluso hasta letales. Y no se debe ni siquiera en los bloqueos de Bayer, porque se corre el riesgo de que los torniquetes no estén del todo fuertes o sujetos. Y también decir que la bibliografía
de la dosis de bupivacaína es muy variada, es muy extensa, pero siempre hay que tener en cuenta las condiciones del paciente, así como también el tipo de anestesia que vayamos a utilizar y, por supuesto, las concentraciones de las dosis, que pueden ser del 0,25%, del 0,5% o del 0,75%, y siempre utilizando la mínima dosis efectiva.